La explosión de una estrella surca el universo. Cuando muere una estrella, su polvo fino y su gas se esparcen por el espacio. Esos pedazos de estrella se vuelven a unir luego y forman nuevas estrellas. En el proceso de muerte y renacimiento de una estrella se crean muchos materiales nuevos. Nuestro planeta se creó a partir de materiales de ese tipo. En la actualidad, la Tierra está rebosante de vida. Nuestros cuerpos y todas las formas de vida llevan la huella de una historia estelar inimaginablemente amplia. Oro, el símbolo de la riqueza y el poder. Su brillo imperecedero lleva siglos cautivándonos. Quien pudiera crear oro se haría inmensamente rico. Soñando con la riqueza, los alquimistas probaron incontables mezclas, creyendo que podrían sintetizar el oro y encontrar la piedra filosofal. En el siglo XVII, Wenzel Seiler, un alquimista nacido en Bohemia, alcanzó rango de noble en la corte espolvoreando un producto especial sobre el estaño, creando lo que parecían medallones de oro puro. 200 años más tarde, los análisis revelaron su ingenioso engaño. Los alquimistas jamás consiguieron crear oro. Nuestro mundo, bendecido por la naturaleza, está formado por ciertos materiales básicos. Dichos materiales se llaman elementos. Hay más de 90 elementos, que van desde el más ligero, el hidrógeno, al más pesado, el uranio. El oro es uno de esos elementos. Todo lo que hay a nuestro alrededor es resultado de su combinación. Hay unos 25 elementos que se consideran esenciales para la vida. Los alquimistas fallaron en todos sus intentos de crear elementos de forma artificial. Ni siquiera la tecnología moderna puede crear oro. Para crear un elemento hace falta una energía asombrosa.
En los Laboratorios Nacionales de Sandia, en Nuevo México, se encuentra el centro de investigación de fusión conocido como Máquina Z. Este artefacto gigante de más de 30 metros de ancho es capaz de producir temperaturas y presiones asombrosas. Una energía equivalente a 50 billones de vatios se concentra en el espacio de la cabeza de un alfiler, generando una temperatura de muchos millones de grados. En este entorno de temperatura ultra alta, los científicos intentan fusionar núcleos de hidrógeno, lo que libera a su vez una enorme cantidad de energía y crea un elemento nuevo, el helio. Al tener una carga eléctrica positiva en estado natural, los núcleos de hidrógeno se repelen. Obligarlos a que se unan y fusionen requiere una temperatura similar a la del núcleo del Sol. A esa temperatura, los núcleos de hidrógeno rebotan de un lado a otro a una velocidad enorme, chocando entre sí y fusionándose. Así se puede crear helio nuevo. Esta misma reacción ocurre en el Sol. Su superficie arroja llamas enormes, mientras los núcleos de hidrógeno se fusionan en su corazón ardiente. El helio es el único elemento nuevo que se crea en el Sol. Ni siquiera el núcleo del Sol es capaz de crear elementos más pesados que el helio. Para crear elementos más pesados, como el oro, hacen falta temperaturas muy superiores a las del Sol. ¿Dónde y cómo se originó este oro que tanto atrae a la humanidad? Nuestra atención se dirige hacia la expansión del universo. Una pista estaba escondida en los 7 colores del arco iris. El primero en darse cuenta de ello fue el fabricante de lentes alemán Joseph von Fraunhofer. Fraunhofer dividió la luz en 7 colores, creando un arco iris en su laboratorio. Al mirar el arco iris con un microscopio, observó algo extraño entre los 7 colores. El dibujo de Fraunhofer se conserva en el Museo Deutsches. Este es el espectro de Fraunhofer. Este dibujo condensa 10 años de observaciones. Fraunhofer dibujó meticulosamente líneas negras en las bandas de los 7 colores del arco iris. Hay en total 574 líneas.
¿Qué representan esas líneas? Fraunhofer dedicó su vida a una búsqueda incansable, pero fue incapaz de resolver el misterio. El misterio no se resolvió hasta medio siglo después del descubrimiento de Fraunhofer. Esas líneas negras indican la presencia de elementos. Un elemento, sodio, arde frente a una luz que supongamos es el Sol. Observamos luz procedente de esa fuente, que ha pasado por la llama. Cuando un prisma divide la luz en sus 7 colores, aparece una línea negra entre el rojo y el amarillo. Dicha línea negra indica la presencia del elemento sodio. En el dibujo de Fraunhofer aparece una línea en la misma posición que en este experimento. Por eso sabemos que el Sol también contiene sodio. El resto de las líneas negras del dibujo indican que en el Sol hay otros elementos además del sodio. Por ejemplo, la línea marcada con una C es hidrógeno. La línea marcada con una E es hierro. De esta forma, es posible saber qué elementos existen en el Sol simplemente examinando la luz que llega hasta nosotros. Estos son los resultados de la observación solar usando la tecnología más moderna. Las líneas negras que dibujó Fraunhofer se representan ahora de forma gráfica. Los diferentes picos del gráfico indican la presencia de elementos individuales. Esta porción indica oro. El gráfico nos muestra la gran cantidad de elementos que existen en el Sol. El Sol contiene gran variedad de elementos, pero sabemos que el Sol solo crea un elemento, helio. Entonces, ¿por qué hay tantos elementos en el Sol? ¿Existían todos estos elementos al comienzo del universo? El Observatorio de las Campanas, situado a 2.400 metros de altitud en la cordillera de los Andes, en Chile, América del Sur. Debido a la sequedad y estabilidad del aire y a su distancia de la luz de las ciudades, este observatorio disfruta de los cielos nocturnos más bellos de la Tierra. Todas las noches, este telescopio de tecnología punta, cuyo espejo gigante es capaz de captar hasta la luz más débil, se enfoca hacia el cielo para resolver los misterios del universo. Para comprender cómo era el universo en sus comienzos, el investigador del Observatorio Carnegie, Andrew McWilliam, ha estado buscando estrellas mucho más antiguas que el Sol. Estrellas que hayan nacido justo después de la creación del universo. Se dio cuenta de que si podía encontrar tales estrellas, podrían revelarnos detalles del comienzo del universo. A lo largo de 10 años, ha estudiado una a una varios millones de estrellas. Finalmente, McWilliam encontró las estrellas que estaba buscando. Una de esas estrellas, muy distante del centro de la Vía Láctea y no especialmente destacada, figura en el catálogo de estrellas como CS 22892-052. Al estudiar su edad, descubrieron que tenía unos 15.000 millones de años. Una estrella extremadamente vieja, formada en los inicios del universo.
El método utilizado para medir las edades se basa en los elementos radiactivos torio y uranio. El periodo de semidesintegración del uranio es de 4.500 millones de años y el del torio 14.500 millones de años. De esa forma podemos establecer las edades de estas estrellas. Hemos descubierto que son muy viejas, entre 12.000 y 15.000 millones de años. Cuando se examinó con detalle la luz procedente de estas estrellas, apareció un detalle extraño. Estos gráficos muestran que los elementos que contienen estas estrellas son solo hidrógeno y helio. Como contraste, el gráfico de nuestro Sol muestra que en él están presentes gran variedad de elementos. Vemos que, al contrario de lo que ocurre hoy, al poco tiempo de formarse el universo, hace 15.000 millones de años, no había casi más elementos que el hidrógeno y el helio. La estrella vieja está formada predominantemente por hidrógeno y helio, con una milésima parte del metal que contiene el Sol. Eso significa que en la época en que se formó la estrella, en la galaxia había una milésima parte del metal que se encuentra en el Sol. Aquí vemos una representación espectacular de cómo ha evolucionado el contenido en metal de la galaxia desde hace 15.000 millones de años hasta hace 4.500 millones de años. Esto significa que en las estrellas viejas, en las primeras galaxias, no había muchos metales, y hacen falta metales y elementos refractarios como el silicio para crear rocas, para crear planetas terrestres como la Tierra. Al principio, la probabilidad de que se formaran planetas como la Tierra era mucho más baja que hace 4.500 millones de años, cuando se formó el Sol. No siempre ha habido tantos elementos presentes en el universo. ¿Cómo era el universo con 10.000 millones de años cuando se formó nuestro sistema solar? Hace 4.600 millones de años, nuestro sistema solar se formó gracias a la suma de una gran cantidad de polvo y gas. Parte del polvo que formó el sistema solar ha permanecido oculto, sin modificar, dentro de los meteoritos. Ese polvo se analiza en el Instituto Carnegie de Washington. Tienen como mínimo 4, 5, 6.000 millones de años. Es asombroso que tengamos estos datos en los meteoritos. Su viaje a través del sistema solar ha sido largo y tortuoso, y es un milagro que hayan sobrevivido estos granos diminutos. Tuvieron que permanecer quizá cientos de millones de años en el medio interestelar antes de, y no sabemos cómo, acumularse en la nube que se convirtió en el sistema solar. Además de introducirse en las nubes, han tenido que sobrevivir a todo el proceso de formación del sistema solar, que ha sido seguramente un acontecimiento muy violento, y a la formación de los planetas. Estos granos han sobrevivido varios millones de años durante el proceso de formación de los planetas, y han conseguido superar esa historia tan violenta. Al examinar el polvo, aparecen varios elementos. Este polvo es un cristal de silicio. Este polvo contiene hierro y níquel. En algunas muestras de polvo se han encontrado también grandes cantidades de carbono.
Cuando se formó el Sistema Solar, hace 4.600 millones de años, existían ya muchos elementos. ¿De dónde provenía este polvo? Su formación se ha analizado con gran precisión. Se ha buscado el origen de los granos de polvo siguiendo la pista de su forma y la de los elementos que los componen. Son restos de una estrella que explotó al final de su vida, pedazos de al menos 30 estrellas diferentes. Tenemos pruebas claras de que al menos 30 o 40 estrellas, y puede que quizá muchas más, aportaron el polvo que encontramos actualmente en los meteoritos. En los granos se aprecia un gran número de fuentes distintas por su masa, su edad y seguramente por la posición que ocupaban en su galaxia. Todo este material se unió de algún modo en una nube protosolar que formó posteriormente el Sistema Solar y finalmente a nosotros. Es un hecho asombroso. ¿En qué parte de la inmensidad del espacio se formó ese polvo? Los científicos han dirigido su atención hacia objetos conocidos como nebulosas planetarias. Uno de ellos es la nebulosa Dumbbell, próxima al centro de la Vía Láctea. Su forma era apenas discernible y nadie sabía qué era cuando se descubrió hace unos 240 años. La mejora en las prestaciones de los telescopios ha mostrado que está formada por polvo y gas. Luego se descubrió que el polvo y el gas rodeaban a una estrella pequeña situada en el centro de la nebulosa. En la actualidad, se cree que el polvo y el gas son pedazos de una estrella anterior en el centro de la nebulosa que al morir ha desechado sus capas exteriores. Esta es la nebulosa del Anillo, en la constelación de Lira. Son los restos de una estrella quemada, que en una época tuvo el tamaño del Sol. El polvo y el gas se extienden en un diámetro de 10 billones de kilómetros. En nuestra galaxia hay unas 1000 de estas nebulosas planetarias. El análisis de la luz emitida por dichas nebulosas muestra que contienen grandes cantidades de carbono y nitrógeno. Las nebulosas planetarias no son solo restos de estrellas, son también el origen de la creación de nuevos elementos. Pero hay una limitación para el tipo de elementos. La teoría predice que en una nebulosa no se pueden crear elementos más pesados que el oxígeno. ¿Por qué? Se cree que la masa de las estrellas que forman nebulosas planetarias oscila entre una masa similar a la de nuestro Sol y 8 veces superior. La masa de la estrella afecta de manera enorme a los elementos que produce. Cuando la estrella envejece y todo el hidrógeno del centro se ha convertido en helio, sucede un cambio enorme. A medida que la temperatura del interior aumenta, la estrella comienza a expandirse y se convierte en lo que se llama una gigante roja.
En nuestro sistema solar, esto correspondería a una temperatura del núcleo de 200 millones de grados y el Sol se expandiría hasta alcanzar el diámetro de la órbita de Venus. Cuando esto ocurre, el helio comienza a fusionarse creando elementos nuevos. Se crea carbono. El proceso continúa. El helio se fusiona con el carbono y crea oxígeno. Finalmente, la estrella se expande tanto que si fuera el Sol, se tragaría la órbita de la Tierra. En ese punto, la masa de la estrella no es suficiente para mantener unida a la estrella. La temperatura desciende hasta el límite de fusión y no se pueden formar elementos más pesados que el oxígeno. Así es como termina su vida una estrella y comienza a deshacerse. Se liberan al espacio gas y polvo que contienen gran variedad de elementos. Las gigantes rojas pueden producir elementos hasta el oxígeno. Pero están muy lejos de crear elementos más pesados como el oro. No hay energía suficiente para lograrlo. La energía necesaria para crear elementos más pesados supera con mucho a lo que ocurre en una gigante roja. Varias estrellas especialmente brillantes iluminan el cielo de la noche. Antares, que brilla en el centro de Escorpio, es 3 veces mayor que una gigante roja. Betelgeuse en Orión es aún mayor, más de 60 veces el tamaño de una gigante roja. Los científicos creen que al morir una estrella así, libera mucha más energía que una gigante roja. Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos. Esta es la sala de control del último telescopio de alta resolución de la NASA. El telescopio no está en la Tierra, sino flotando en el espacio. El Observatorio de Rayos X Chandra comenzó a hacer observaciones en el año 1999. Situado a 100.000 kilómetros de la Tierra y sin que le perturbe la atmósfera, el Chandra usa los rayos X para observar objetos que hasta ahora no podían ser percibidos. Los telescopios de rayos X se utilizan para observar objetos cósmicos de gran energía, como estrellas que explotan. Esta foto muestra el centro de una galaxia determinada usando un telescopio normal. Observando la misma zona con rayos X, aparece una neblina azulada. Ahora tenemos una visión clara del gas extremadamente caliente que se concentra alrededor del centro de la galaxia. Chandra capturó los últimos instantes de una estrella gigante. La constelación de Casiopea es conocida por su forma de W. Aquí encontramos Casiopea A, lo que queda de una explosión descomunal de una estrella de gran masa.
Las estrellas de gran masa terminan su vida con una explosión. La observación con rayos X muestra que se ha propagado gas caliente por una zona amplia. La temperatura de 50 millones de grados de este material nos habla de una explosión realmente increíble. Vimos cosas que correspondían a un patrón de comportamiento muy claro. Fue un momento muy emocionante cuando nos dimos cuenta de lo que nos estaban revelando los datos de Chandra. Dentro de esta imagen vemos grupos enormes de elementos muy diferentes. El punto verde nos indica que predomina el silicio y sus derivados. En los puntos rojos de aquí parece que predomina el hierro. Esto era nuevo, no lo habíamos visto antes. Apuntaba con mucha claridad a que se trataba de un material nuevo que acababa de ser creado por esta supernova. Silicio, hierro, calcio. Grupos del tamaño de nuestro sistema solar, formados por cada elemento, flotan en los restos de una estrella muerta. Se han creado enormes cantidades de elementos demasiado pesados para ser generados por las gigantes rojas. Los detalles del mecanismo que produce estos elementos han quedado mucho más claros recientemente. Hace 1 millón de años aproximadamente, la estrella precursora de Casiopea A estaba al final de su vida. La temperatura del centro de la estrella se disparó de repente. La fusión nuclear continuó sin detenerse en el oxígeno, como en la gigante roja. Cuando la temperatura superó los 700 millones de grados, se formaron neón y magnesio. A 3.000 millones de grados, silicio, azufre, argón y calcio. Luego, a 5.000 millones de grados, se creó hierro. Una estrella que en principio contenía solo hidrógeno y helio, a temperaturas increíblemente altas, crea elementos de la tabla que llegan hasta el hierro. A continuación, hubo una explosión auténticamente enorme. Con la energía de esa explosión se crearon en rápida sucesión 60 elementos más pesados que el hierro. Los elementos recién creados forman polvo y gas y viajan por el espacio a una velocidad enorme de varios miles de kilómetros por segundo. Ya existen los 90 elementos que forman el mundo. Resulta sorprendente que todos los elementos de la Tierra que nos interesan, absolutamente todos, como por ejemplo el hierro, el silicio para los microchips, el oxígeno que respiramos, todo se produzca en las estrellas y luego sea lanzado al espacio interestelar. Todos los materiales pasan por un increíble proceso, desde su creación hasta que aparecen en nuestro planeta. Sinceramente, lo encuentro asombroso. Realmente, no deja de sorprenderme. Las explosiones determinan la creación de todos los elementos que forman el mundo.
Han creado incluso el oro, que tanto nos fascina. Pero sigue habiendo un misterio acerca del oro. Se cree que la explosión de estrellas como Casiopea A crea solo una cantidad diminuta de oro. Parece difícil que todo el oro del universo provenga solo de las explosiones. Algunos científicos creen que quizá haya zonas en el universo donde la energía supera con mucho a la de las estrellas que explotan. El astrofísico Stefan Roswell cree que se necesita una energía mucho mayor a la de las explosiones de una estrella para crear todo el oro que existe. ¿En qué lugar del universo sucede? La gente se pregunta cuándo pudo suceder esto. Entre los escenarios que se proponen está la supernova. Pero para que acontezca una explosión semejante, hacen falta condiciones muy especiales de temperatura y densidad, las cuales es muy difícil que coincidan. Roswell se ha interesado en el tipo especial de estrella que queda después de explotar una estrella masiva. Esta es la nebulosa del Cangrejo en la constelación de Tauro. Es el remanente estelar de una estrella que explotó hace unos 950 millones de años. Se ha expandido hasta alcanzar 10 veces el tamaño de nuestro sistema solar y resplandece con un color brillante. En el centro del remanente es visible un punto blanco. Una explosión enorme provocó que el corazón de la estrella se comprimiera, creando una estrella especial, conocida como estrella de neutrones. Estas estrellas tienen un diámetro muy pequeño, de unos 10 kilómetros, pero están hechas de una materia tan densa que una sola cucharada podría pesar 1000 millones de toneladas. Roswell se pregunta si la colisión de dos estrellas de neutrones podría liberar una cantidad inimaginable de energía capaz de crear oro. Ha utilizado un superordenador para simular un suceso así. Mientras giran una alrededor de la otra, dos estrellas de neutrones se aproximan lentamente. Cuando están a 100 kilómetros de distancia, el equilibrio gravitacional se rompe y comienza la colisión. La temperatura en el centro de la colisión es de 1 billón de grados. Está en el ámbito de las temperaturas más elevadas del universo. La materia que había formado las estrellas de neutrones se suelta formando un torbellino enorme que gira en el espacio. El oro se forma en los brazos de este torbellino. Las sustancias chocan con una energía tremenda, transformándose inmediatamente en oro. Luego se esparcen por todo el universo. Resulta muy interesante la idea de que las cosas que usamos en nuestra vida diaria, como el oro, el platino, los metales preciosos que usamos en joyería, puede que se hayan creado hace miles de millones de años en un escenario exótico, como por ejemplo las explosiones violentas resultantes de la colisión de dos estrellas de neutrones, en la que aparecen densidades ultra altas, temperaturas enormes y velocidades de expansión tremendas. Estos acontecimientos exóticos puede que hayan creado metales y elementos que usamos en nuestra vida diaria. Me parece asombroso.
Creo que si estos elementos, el oro, el platino, cosas así, son tan caros en la Tierra, se debe a que la colisión entre estrellas de neutrones, si es eso lo que los produce, son hechos muy poco frecuentes. Es muy difícil crear estos elementos de fusión de estrellas de neutrones procedentes de un sistema binario de estrellas de neutrones. Es difícil y muy poco frecuente. Por eso se crea tan poco y es tan escaso en la Tierra. Por eso resulta tan caro. Los 15.000 millones de años de historia del universo es la historia de una acumulación paulatina de elementos creados por las estrellas. El universo en su origen era un mundo de solo hidrógeno y helio. En algún momento, de pronto, nacieron montones de estrellas. Los puntos blancos son estrellas. Las luces intermitentes indican explosiones estelares. Las explosiones continúan de forma incesante. Este inmenso número de estrellas ha creado más y más elementos nuevos. Una nebulosa planetaria se expande despacio, luego se disipa de forma gradual. Estrellas gigantes explotan y vuelan en el espacio. Estrellas de neutrones chocan y saltan en pedazos. Todo contribuye al aumento enorme de elementos en el espacio. A través de la muerte de estas estrellas, el universo, en un tiempo compuesto solo de hidrógeno y helio, se ha visto enriquecido con multitud de elementos. Nuestro sistema solar nació hace 4.600 millones de años por la concentración de gas y polvo. ¿Cómo volvieron a unirse este gas y este polvo, formado por la explosión de estrellas y esparcido por todo el universo? Hemos aprendido que aquí también tienen una función la muerte de las estrellas. Este es el radiotelescopio Nanten de la Universidad de Nagoya, en los Andes chilenos. Nanten no es muy grande con sus 4 metros de diámetro, pero es el más sensible del mundo. Los radiotelescopios pueden descomponer con precisión polvo y gas que no emitan luz propia. La extraordinariamente seca cordillera de los Andes es el lugar ideal para captar ondas de radio muy débiles procedentes del espacio. Desde su terminación en el año 1996, el observatorio ha estado funcionando sin interrupción. Nanten está investigando el mecanismo por el que el polvo y el gas se congregan en la Vía Láctea. Aquí se analizan la gran cantidad de datos acumulados por Nanten. Esta es la Vía Láctea tal como se ve desde el hemisferio sur. Veamos lo que ocurre cuando se superpone la imagen observada por Nanten. Veamos lo que aparecía simplemente como oscuridad en mitad de la Vía Láctea. Está lleno de polvo y gas cuando se observa con un radiotelescopio.
La concentración de polvo y gas es muy alta en las zonas rojas de la imagen. El profesor Yasou Fukui es el jefe del equipo de observación de Nanten. El profesor Fukui ha estado observando cómo se distribuye el polvo y el gas en la Vía Láctea. Daba la impresión de que había algo extraño en la forma en que se reúnen el polvo y el gas. Esta es la región de la nebulosa Carina en la constelación de Carina. Utilizando datos de las observaciones, hemos confeccionado un mapa en 3 dimensiones del polvo. Las áreas de concentración de gas y polvo se corresponden a una superficie esférica, como la cáscara de un huevo. ¿Por qué se colocan de esta manera? El profesor Fukui opina que se debe a la explosión de estrellas. Imaginemos una explosión extraordinariamente potente propagándose a gran velocidad por la Vía Láctea. Pero la Vía Láctea tiene todo tipo de gases ligeros, gases que existían antes de la explosión. La explosión comprime el gas ligero, lo comprime miles o decenas de miles de veces hasta convertirlo en un gas enormemente denso. Al principio, el polvo y el gas se propagaban por el espacio con poca densidad. Luego explota una estrella. Cuando se produce la explosión, su energía crea una onda de choque de enorme potencia. La onda de choque comprime el polvo y el gas que hay flotando en el espacio. A medida que explotan estrellas, se van formando de manera gradual zonas de polvo y gas de mayor densidad. Las explosiones estelares sirven para reunir este gas enrarecido en grupos más apretados. El profesor Fukui cree que la nebulosa Carina es uno de esos grupos. Observando la nebulosa Carina, los astrónomos han descubierto que es la región de formación de estrellas más activa de la Vía Láctea. Las explosiones de estrellas, además de crear elementos, hacen que esos elementos se reúnan para que se pueda formar una nueva estrella. Tenemos aquí 200 o 300 estrellas, cada una con una masa 10 veces superior a la del Sol, que se han formado de pronto simultáneamente. Es algo que estamos empezando a ver. Así que, aunque una estrella muere, es su muerte lo que comprime el gas y concentra los materiales. Eso lleva a la formación de la siguiente generación de estrellas en un breve periodo de tiempo. En sus 5 años de existencia, el Observatorio Nanten ha descubierto muchas decenas de carcasas dejadas por estrellas al explotar. Estas carcasas tienen un papel muy importante en el nacimiento de nuevas estrellas. Nuestro sistema solar puede que naciera de una de esas carcasas. Nuestro sistema solar se comenzó a formar hace 4.600 millones de años a partir de enormes cantidades de polvo y gas.
Pedazos de materia procedentes de incontables estrellas extinguidas viajaron por la inmensidad del espacio y se reunieron aquí. Finalmente se formaron la Tierra y el Sol. Los elementos de los que estamos hechos nosotros y toda la vida se crearon en el calor abrasador de estrellas al morir. Este material ha llegado hasta nosotros desde millones de estrellas a lo largo de un tiempo y una distancia inimaginables. Quienes vivimos hoy somos los herederos del legado de 15.000 millones de años de universo. Betelgeuse en Orión es aún mayor, más de 60 veces el tamaño de una gigante roja. Los científicos creen que al morir una estrella así, libera mucha más energía que una gigante roja. Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos. Esta es la sala de control del último telescopio de alta resolución de la NASA. El telescopio no está en la Tierra, sino flotando en el espacio. El Observatorio de Rayos X Chandra comenzó a hacer observaciones en el año 1999. Situado a 100.000 kilómetros de la Tierra y sin que le perturbe la atmósfera, el Chandra usa los rayos X para observar objetos que hasta ahora no podían ser percibidos. Los telescopios de rayos X se utilizan para observar objetos cósmicos de gran energía, como estrellas que explotan. Esta foto muestra el centro de una galaxia determinada usando un telescopio normal. Observando la misma zona con rayos X, aparece una neblina azulada. Ahora tenemos una visión clara del gas extremadamente caliente que se concentra alrededor del centro de la galaxia. Chandra capturó los últimos instantes de una estrella gigante. La constelación de Casiopea es conocida por su forma de W. Aquí encontramos Casiopea A, lo que queda de una explosión descomunal de una estrella de gran masa. Las estrellas de gran masa terminan su vida con una explosión. La observación con rayos X muestra que se ha propagado gas caliente por una zona amplia. La temperatura de 50 millones de grados de este material nos habla de una explosión realmente increíble. Vimos cosas que correspondían a... Con una masa 10 veces superior a la del Sol,
que se han formado de pronto simultáneamente. Es algo que estamos empezando a ver. Así que aunque una estrella muere, es su muerte lo que comprime el gas y concentra los materiales. Eso lleva a la formación de la siguiente generación de estrellas en un breve periodo de tiempo. En sus 5 años de existencia, el Observatorio Nanten ha descubierto muchas decenas de carcasas dejadas por estrellas al explotar. Estas carcasas tienen un papel muy importante en el nacimiento de nuevas estrellas. Nuestro sistema solar puede que naciera de una de esas carcasas. Nuestro sistema solar se comenzó a formar hace 4.600 millones de años a partir de enormes cantidades de polvo y gas. Pedazos de materia procedentes de incontables estrellas extinguidas viajaron por la inmensidad del espacio y se reunieron aquí. Finalmente, se formaron la Tierra y el Sol. Los elementos de los que estamos hechos nosotros y toda la vida se crearon en el calor abrasador de estrellas al morir. Este material ha llegado hasta nosotros desde millones de estrellas a lo largo de un tiempo y una distancia inimaginables. Quienes vivimos hoy somos los herederos del legado de 15.000 millones de años de universo. Mapa en 3 dimensiones del polvo. Las áreas de concentración de gas y polvo se corresponden a una superficie esférica, como la cáscara de un huevo. ¿Por qué se colocan de esta manera? El profesor Fukui opina que se debe a la explosión de estrellas. Imaginemos una explosión extraordinariamente potente propagándose a gran velocidad por la Vía Láctea. Pero la Vía Láctea tiene todo tipo de gases ligeros, gases que existían antes de la explosión. La explosión comprime el gas ligero, lo comprime miles o decenas de miles de veces hasta convertirlo en un gas enormemente denso. Al principio, el polvo y el gas se propagaban por el espacio con poca densidad. Luego explota una estrella. Cuando se produce la explosión, su energía crea una onda de choque de enorme potencia. La onda de choque comprime el polvo y el gas que hay flotando en el espacio. A medida que explotan estrellas, se van formando de manera gradual zonas de polvo y gas de mayor densidad. Las explosiones estelares sirven para reunir este gas enrarecido en grupos más apretados.
El profesor Fukui cree que la nebulosa Carina es uno de esos grupos. Observando la nebulosa Carina, los astrónomos han descubierto que es la región de formación de estrellas más activa de la Vía Láctea. Las explosiones de estrellas, además de crear elementos, hacen que esos elementos se reúnan para que se pueda formar una nueva estrella. Tenemos aquí 200 o 300 estrellas, cada una... Una pista estaba escondida en los 7 colores del arco iris. El primero en darse cuenta de ello fue el fabricante de lentes alemán Joseph von Fraunhofer. Fraunhofer dividió la luz en 7 colores, creando un arco iris en su laboratorio. Al mirar el arco iris con un microscopio, observó algo extraño entre los 7 colores. El dibujo de Fraunhofer se conserva en el Museo Deutsches. Este es el espectro de Fraunhofer. Este dibujo condensa 10 años de observaciones. Fraunhofer dibujó meticulosamente líneas negras en las bandas de los 7 colores del arco iris. Hay en total 574 líneas. ¿Qué representan esas líneas? Fraunhofer dedicó su vida a una búsqueda incansable, pero fue incapaz de resolver el misterio. El misterio no se resolvió hasta medio siglo después del descubrimiento de Fraunhofer. Esas líneas negras indican la presencia de elementos. Un elemento, sodio, arde frente a una luz que supongamos es el Sol. Observamos luz procedente de esa fuente, que ha pasado por la llama. Cuando un prisma divide la luz en sus 7 colores, aparece una línea negra entre el rojo y el amarillo. Dicha línea negra indica la presencia del elemento sodio. En el dibujo de Fraunhofer aparece una línea en la misma posición que en este experimento. No es muy grande con sus 4 metros de diámetro, pero es el más sensible del mundo. Los radiotelescopios pueden descomponer con precisión polvo y gas que no emitan luz propia. La extraordinariamente seca cordillera de los Andes es el lugar ideal para captar ondas de radio muy débiles procedentes del espacio. Desde su terminación en el año 1996, el observatorio ha estado funcionando sin interrupción. Nanten está investigando el mecanismo por el que el polvo y el gas se congregan en la Vía Láctea. Aquí se analizan la gran cantidad de datos acumulados por Nanten.
Esta es la Vía Láctea tal como se ve desde el hemisferio sur. Veamos lo que ocurre cuando se superpone la imagen observada por Nanten. Veamos lo que aparecía simplemente como oscuridad en mitad de la Vía Láctea. Está lleno de polvo y gas cuando se observa con un radiotelescopio. La concentración de polvo y gas es muy alta en las zonas rojas de la imagen. El profesor Yasou Fukui es el jefe del equipo de observación de Nanten. El profesor Fukui ha estado observando cómo se distribuye el polvo y el gas en la Vía Láctea. Daba la impresión de que había algo extraño en la forma en que se reúnen el polvo y el gas. Esta es la región de la nebulosa Carina en la constelación de Carina. Utilizando datos de las observaciones, hemos confeccionado un mapa en 3 dimensiones del polvo. Las áreas de concentración de gas y polvo se corresponden a una superficie esférica, como la cáscara de un huevo. ¿Por qué se colocan de esta manera? El profesor Fukui opina que se debe a la explosión de estrellas. Imaginemos una explosión extraordinariamente potente propagándose a gran velocidad por la Vía Láctea. Pero la Vía Láctea tiene años aproximadamente, la estrella precursora de Casiopea A estaba al final de su vida. La temperatura del centro de la estrella se disparó de repente. La fusión nuclear continuó sin detenerse en el oxígeno, como en la gigante roja. Cuando la temperatura superó los 700 millones de grados, se formaron neón y magnesio. A 3.000 millones de grados, silicio, azufre, argón y calcio. Luego, a 5.000 millones de grados, se creó hierro. Una estrella que en principio contenía solo hidrógeno y helio, a temperaturas increíblemente altas, crea elementos de la tabla que llegan hasta el hierro. A continuación, hubo una explosión auténticamente enorme. Con la energía de esa explosión se crearon en rápida sucesión 60 elementos más pesados que el hierro. Los elementos recién creados forman polvo y gas y viajan por el espacio a una velocidad enorme de varios miles de kilómetros por segundo. Ya existen los 90 elementos que forman el mundo. Resulta sorprendente que todos los elementos de la Tierra que nos interesan, absolutamente todos, como por ejemplo el hierro, el silicio para los microchips, el oxígeno que respiramos, todo se produzca en las estrellas y luego sea lanzado al espacio interestelar. Todos los materiales pasan por un increíble proceso, desde su creación hasta que aparecen en nuestro planeta. Sinceramente, lo encuentro asombroso. Realmente, no deja de sorprenderme. Las explosiones determinan la creación de todos los elementos que forman el mundo. ¿Todos estos elementos al comienzo del universo?
El Observatorio de las Campanas, situado a 2.400 metros de altitud en la cordillera de los Andes, en Chile, América del Sur. Debido a la sequedad y estabilidad del aire y a su distancia de la luz de las ciudades, este observatorio disfruta de los cielos nocturnos más bellos de la Tierra. Todas las noches, este telescopio de tecnología punta, cuyo espejo gigante es capaz de captar hasta la luz más débil, se enfoca hacia el cielo para resolver los misterios del universo. Para comprender cómo era el universo en sus comienzos, el investigador del Observatorio Carnegie, Andrew McWilliam, ha estado buscando estrellas mucho más antiguas que el Sol. Estrellas que hayan nacido justo después de la creación del universo. Se dio cuenta de que si podía encontrar tales estrellas, podrían revelarnos detalles del comienzo del universo. A lo largo de 10 años ha estudiado una a una varios millones de estrellas. Finalmente, McWilliam encontró las estrellas que estaba buscando. Una de esas estrellas, muy distante del centro de la Vía Láctea y no especialmente destacada, figura en el catálogo de estrellas como CS 22892-052. Al estudiar su edad, descubrieron que tenía unos 15.000 millones de años, una estrella extremadamente vieja, formada en los inicios del universo. El método utilizado para medir las edades se basa en los elementos radiactivos torio y uranio. El periodo de semidesintegración del uranio es de 4.500 millones de años y el del torio 14.500 millones de años. De esa forma podemos establecer las edades de estas estrellas. Hemos descubierto que son muy viejas, entre 12.000 y 15.000 millones de años. Cuando se examinó con grandes cantidades de carbono y nitrógeno, las nebulosas planetarias no son solo restos de estrellas, son también el origen de la creación de nuevos elementos. Pero hay una limitación para el tipo de elementos. La teoría predice que en una nebulosa no se pueden crear elementos más pesados que el oxígeno. ¿Por qué? Se cree que la masa de las estrellas que forman nebulosas planetarias oscila entre una masa similar a la de nuestro Sol y 8 veces superior. La masa de la estrella afecta de manera enorme a los elementos que produce. Cuando la estrella envejece y todo el hidrógeno del centro se ha convertido en helio, sucede un cambio enorme. A medida que la temperatura del interior aumenta, la estrella comienza a expandirse y se convierte en lo que se llama una gigante roja. En nuestro sistema solar, esto correspondería a una temperatura del núcleo de 200 millones de grados y el Sol se expandiría hasta alcanzar el diámetro de la órbita de Venus. Cuando esto ocurre, el helio comienza a fusionarse creando elementos nuevos. Se crea carbono. El proceso continúa. El helio se fusiona con el carbono y crea oxígeno. Finalmente, la estrella se expande tanto que si fuera el Sol, se tragaría la órbita de la Tierra.
En ese punto, la masa de la estrella no es suficiente para mantener unida a la estrella. La temperatura desciende hasta el límite de fusión y no se pueden formar elementos más pesados que el oxígeno. Así es como termina su vida una estrella y comienza a deshacerse. Se liberan al espacio gas y polvo que contienen gran variedad de elementos. Las gigantes rojas pueden producir elementos hasta el oxígeno. En ese punto, la masa de la estrella no es suficiente para mantener unida a la estrella. La temperatura desciende hasta el límite de fusión y no se pueden formar elementos más pesados que el oxígeno. Así es como termina su vida una estrella y comienza a deshacerse. Se liberan al espacio gas y polvo que contienen gran variedad de elementos. Las gigantes rojas pueden producir elementos hasta el oxígeno. Pero están muy lejos de crear elementos más pesados como el oro. No hay energía suficiente para lograrlo. La energía necesaria para crear elementos más pesados supera con mucho a lo que ocurre en una gigante roja. Varias estrellas especialmente brillantes iluminan el cielo de la noche. Antares, que brilla en el centro de Escorpio, es 3 veces mayor que una gigante roja. Betelgeuse en Orión es aún mayor, más de 60 veces el tamaño de una gigante roja. Los científicos creen que al morir una estrella así, libera mucha más energía que una gigante roja. Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos. Esta es la sala de control del último telescopio de alta resolución de la NASA. El telescopio no está en la Tierra, sino flotando en el espacio. El Observatorio de Rayos X Chandra comenzó a hacer observaciones en el año 1999. Situado a 100.000 kilómetros de la Tierra y sin que le perturbe la atmósfera, el Chandra usa los rayos X para observar objetos que hasta ahora no podían ser percibidos. Observando la nebulosa Carina, los astrónomos han descubierto que es la región de formación de estrellas más activa de la Vía Láctea. Las explosiones de estrellas, además de crear elementos, hacen que esos elementos se reúnan para que se pueda formar una nueva estrella. Tenemos aquí 200 o 300 estrellas, cada una con una masa 10 veces superior a la del Sol, que se han formado de pronto simultáneamente. Es algo que estamos empezando a ver. Así que, aunque una estrella muere, es su muerte lo que comprime el gas y concentra los materiales. Eso lleva a la formación de la siguiente generación de estrellas en un breve periodo de tiempo.
En sus 5 años de existencia, el Observatorio Nanten ha descubierto muchas decenas de carcasas dejadas por estrellas al explotar. Estas carcasas tienen un papel muy importante en el nacimiento de nuevas estrellas. Nuestro sistema solar puede que naciera de una de esas carcasas. Nuestro sistema solar se comenzó a formar hace 4.600 millones de años a partir de enormes cantidades de polvo y gas. Pedazos de materia procedentes de incontables estrellas extinguidas viajaron por la inmensidad del espacio y se reunieron aquí. Finalmente, se formaron la Tierra y el Sol. Los elementos de los que estamos hechos nosotros y toda la vida se crearon en el calor abrasador de estrellas al morir. Este material ha llegado hasta nosotros desde millones de estrellas a lo largo de un tiempo y una distancia inimaginables. Quienes vivimos hoy somos los herederos del legado de 15.000 millones de años de universo. De neutrones se suelta formando un torbellino enorme que gira en el espacio. El oro se forma en los brazos de este torbellino. Las sustancias chocan con una energía tremenda, transformándose inmediatamente en oro. Luego se esparcen por todo el universo. Resulta muy interesante la idea de que las cosas que usamos en nuestra vida diaria, como el oro, el platino, los metales preciosos que usamos en joyería, puede que se hayan creado hace miles de millones de años en un escenario exótico, como por ejemplo las explosiones violentas resultantes de la colisión de 2 estrellas de neutrones, en la que aparecen densidades ultra altas, temperaturas enormes y velocidades de expansión tremendas. Estos acontecimientos exóticos puede que hayan creado metales y elementos que usamos en nuestra vida diaria. Me parece asombroso. Creo que si estos elementos, el oro, el platino, cosas así, son tan caros en la Tierra, se debe a que la colisión entre estrellas de neutrones, si es eso lo que los produce, son hechos muy poco frecuentes. Es muy difícil crear estos elementos de fusión de estrellas de neutrones procedentes de un sistema binario de estrellas de neutrones. Es difícil y muy poco frecuente. Por eso se crea tan poco y es tan escaso en la Tierra. Por eso resulta tan caro. Los 15.000 millones de años de historia del universo es la historia de una acumulación paulatina de elementos creados por las estrellas. El universo en su origen era un mundo de solo hidrógeno y helio. En algún momento, de pronto, nacieron montones de estrellas. Los puntos blancos son estrellas. Las luces intermitentes indican explosiones estelares. Las explosiones continúan de forma incesante. Este inmenso número de estrellas ha creado más y más elementos nuevos. Una nebulosa planetaria se expande despacio, luego se disipa de forma gradual. Estrellas gigantes explotan y vuelan en el espacio. Estrellas de neutrones. Estos son los resultados de la observación solar usando la tecnología más moderna. Las líneas negras que dibujó Fraunhofer se representan ahora de forma gráfica. Los diferentes picos del gráfico indican la presencia de elementos individuales.
esta porción indica oro. El gráfico nos muestra la gran cantidad de elementos que existen en el Sol. El Sol contiene gran variedad de elementos, pero sabemos que el Sol solo crea un elemento, helio. Entonces, ¿por qué hay tantos elementos en el Sol? ¿Existían todos estos elementos al comienzo del universo? El Observatorio de las Campanas, situado a 2.400 metros de altitud en la cordillera de los Andes, en Chile, América del Sur. Debido a la sequedad y estabilidad del aire y a su distancia de la luz de las ciudades, este observatorio disfruta de los cielos nocturnos más bellos de la Tierra. Todas las noches, este telescopio de tecnología punta, cuyo espejo gigante es capaz de captar hasta la luz más débil, se enfoca hacia el cielo para resolver los misterios del universo. Para comprender cómo era el universo en sus comienzos, el investigador del Observatorio Carnegie, Andrew McWilliam, ha estado buscando estrellas mucho más antiguas que el Sol. Estrellas que hayan nacido justo después de la creación del universo. Se dio cuenta de que si podía encontrar tales estrellas, podrían revelarnos detalles del comienzo del universo. A lo largo de 10 años ha estudiado una a una varios millones de estrellas. Finalmente, McWilliam encontró las estrellas que estaba buscando. Una de esas estrellas, muy distante del centro de la Vía Láctea y no especialmente destacada, figura en el catálogo de estrellas como CS 22892-052.